Hola a todas y a todos. Mi nombre es Jesús Arenas y soy el profesor a cargo del área de epigrafía en la UDIMA. A continuación, vamos a tratar el tema de las técnicas de lectura e interpretación del material epigráfico antiguo. Es, por tanto, una actividad eminentemente práctica, aunque en esta ocasión nos limitaremos a presentar una visión introductoria que nos permita en un futuro profundizar más fácilmente en la investigación epigráfica. Lo primero que me gustaría mostraros es la gran variedad de tipos, soportes y temática que quedan implicados en este campo de estudio. La epigrafía, entendida como ciencia, se ocupa del estudio de todos aquellos textos que han sido realizados en materiales duros con una intención de permanencia, de conferirles un carácter imperecedero. En ese sentido, imaginaos la amplísima variedad de tipos de epígrafe y, como os digo, soportes y temáticas que quedan implicados en la epigrafía. Por ejemplo, yendo de lo grande a lo pequeño, tenemos englobados dentro de la epigrafía los textos conmemorativos de carácter monumental, como por ejemplo el que podemos ver aquí en el arco o del arco de Tito en el Foro Romano. Pero luego podemos ir desplazándonos a formatos más pequeños, a ámbitos más privados y a temáticas mucho más concretas. Es el caso de las que se suelen plasmar en los propios elementos fijos de la arquitectura doméstica romana, como pueden ser un pavimento romano, un mosaico, que por lo general tienen una intencionalidad narrativa y en muchos casos aleccionadora. El ejemplo que os presento hace alusión al mito de adulterio cometido por Zeus y Leda y procede del pavimento del dormitorio de una casa romana. Y la intencionalidad es clara, que no ocurra lo mismo. Siguiendo en la escala descendente, podemos encontrar epígrafes muy puntuales, pero que proporcionan una información inmensa. Lo que estáis viendo ahora es el fondo de un plato de cerámica en el que se ha estampado la marca del fabricante. Como os digo, la información que aporta este pequeño texto es tremenda, porque en este caso manejamos vajilla de lujo, la denominada terra sigillata. Al estar firmada, vamos a poder determinar dónde ha sido fabricada y desde ahí estudiar todo el proceso de producción y comercialización a lo largo y ancho del Imperio Romano. En este mismo contexto, el de la fabricación de bienes de consumo, también disponemos de otros ejemplos tremendamente interesantes. Es el caso de este plato, también de terra sigillata, en cuyo fondo el propio alfarero ha inscrito con un estilete metálico todo lo que parece ser una lista de encargo. Y ya como último ejemplo de la variedad casuística, os muestro esta medalla. Es un elemento identificador que iba fijo al cuello de un esclavo mediante un aro de hierro que no se podía quitar, y muestra un texto bastante tétrico, si me permitís, puesto que, traducido al castellano, viene a decir: «Deténme para que no huya, y llévame a mi dueño, Eubiventio, junto al templo de Calixto». Pero los más abundantes e interesantes son los epígrafes privados de carácter funerario o votivo, normalmente fabricados en piedra. Aquí os presento un magnífico ejemplo de un epígrafe funerario en el que aparece un retrato del matrimonio difunto acompañado del correspondiente texto. Esta pieza nos va a servir para introducirnos en el análisis de los documentos epigráficos. Y más que el propio texto, me interesa ahora que os fijéis en dos detalles. El primero es el texto en azul que aparece inmediatamente debajo de la pieza. Es importante porque contiene una serie de datos que son vitales para poder contextualizarla e interpretarla correctamente. En la primera parte aparecen las siglas CIL, que significa Corpus Inscriptionum Latinarum, seguidas de un número correspondiente al volumen en el que se encuentra publicada, de una cifra correspondiente a la referencia concreta del epígrafe y entre paréntesis de las páginas en las que se puede localizar. En este caso, tenemos dos páginas porque, como podréis observar, al estar fragmentado en dos partes, es muy posible que en origen el texto se haya estudiado y publicado por separado. Seguidamente, y tras un signo igual, vuelven a aparecer otras siglas, esta vez ILPRON, que significan Inscriptionum Lapidarium Latinarum Provincia Enoricum. Esto es, un nuevo catálogo de ámbito geográfico más restringido en el que se ha recogido y publicado la misma pieza. Por último, en la segunda línea, aparece el nombre de la provincia romana donde ha sido hallado el epígrafe, así como la localidad, primero con su nombre actual y seguidamente con su denominación antigua.
Y ahora quiero haceros un pequeño comentario. El CIL, el famoso Corpus Inscriptionum Latinarum, que traducido significa el corpus de las inscripciones latinas, es el corpus de inscripciones latinas, y valga la redundancia, más extenso y más importante que se ha realizado jamás. De hecho, en la actualidad se compone de 18 volúmenes, compuestos cada uno por cientos y en algunos casos miles de páginas repletas de textos epigráficos. Bien, y dicho esto, pasamos al segundo elemento en el que quiero que os fijéis, que es la propia transcripción del texto epigráfico que aparece debajo de la asignatura de la pieza. Se trata de transcribir lo que se ve en la inscripción, pero siguiendo una serie de pautas metodológicas. Para clarificar la situación, he puesto en rojo todos aquellos caracteres que se pueden visualizar en el texto. Podéis observar que a veces forman palabras completas, siempre os las voy a señalar en rojo, pero otras veces no forman palabras concretas. Y en esos casos también pueden detectarse diferencias. En unos casos tenemos lo que se conoce como desarrollos, o lo que es lo mismo, la colocación entre paréntesis de la parte de la palabra que falta en el texto original, normalmente debido al uso de abreviaturas u otro tipo de acortamiento intencionado del texto. Pero en otros observamos que se han utilizado corchetes, vinculados siempre a las denominadas restituciones, es decir, a la restitución de una parte ausente del texto, normalmente por factores ajenos a la voluntad del lapicida, es decir, del artesano que ha grabado ese texto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desarrollo y restitución? Pues que en el primer caso, y gracias a que existieron una serie de convenciones en cuanto a la ejecución de los textos, tenemos un alto grado de seguridad de que la parte que añadimos sea o es la que realmente se quería transmitir. En cambio, en el segundo, el texto que añadimos, aunque tenga posibilidades de ser el que originalmente se quería transmitir, no es el único viable o posible. Al ponerlo entre corchetes, queremos decir que es una posibilidad fundada, pero no una certeza absoluta. En cualquier caso, estas convenciones no son sino una parte de un lenguaje gráfico que constituye la base operativa para poder analizar en términos objetivos la información de un epígrafe concreto y poder compararla con la que contienen otros. Y prueba de ello es la siguiente diapositiva, donde os sintetizo algunas de las convenciones más utilizadas en la transcripción de epígrafes antiguos. Todos los signos que veis en la pantalla tienen un significado estandarizado para permitir que en todas las situaciones y en todos los sitios del mundo podamos proceder de forma científica y objetiva a la lectura y al estudio de un epígrafe. Como os acabo de decir, todas las letras o palabras que queden entre paréntesis son el desarrollo de textos abreviados e introducen las letras que, sabemos con seguridad, faltan para formar la palabra completa. También hemos visto un corchete que tenía una doble L en su interior. Pues bien, eso es la restitución de una laguna en el texto, donde con mucha probabilidad debió haber una L. De hecho, en la pieza original solo se puede leer Suri-A, pero gracias a los listados onomásticos disponibles, no cuesta demasiado trabajo determinar que el nombre originario era Surilla. También hemos visto un 1 entre corchetes. Lo mismo que en el presente ejemplo, donde el 3 entre corchetes nos está indicando que tenemos una laguna dentro de una línea que, tras un cálculo del espacio, debe abarcar 3 letras, aunque no podamos determinar con seguridad cuáles son. También podéis encontrar un corchete abierto hacia la izquierda que indica la presencia de una laguna de extensión indeterminable en el inicio del texto. Y lo mismo, pero con el corchete abierto hacia la derecha, indicaría una laguna de extensión indefinida al final del texto. Otro recurso habitual es enmarcar una palabra o un texto entre flechas para significar que esa parte del texto fue borrada intencionadamente y grabada de nuevo, en época antigua, por supuesto. Este fenómeno es especialmente frecuente a partir de época de los severos y, por ejemplo, es uno de los recursos que nos permitiría datar esa pieza en concreto. Otro elemento que vais a encontrar comúnmente es la barra inclinada, que significa separación de línea, porque muchas veces el texto se transcribe todo seguido, pero es necesario señalar los saltos entre una línea y otra. Y por último, cuando veáis que el número de identificación de la pieza va precedido de un asterisco, debéis pensar, o se os está indicando, que esa inscripción se considera falsa o moderna.
Evidentemente, este es un repaso muy genérico porque hay muchos más signos convencionales, pero se utilizan en niveles de análisis mucho más complejos que los que vamos a alcanzar nosotros en estas semanas. Bien, y ahora me interesa mucho hablaros de cuáles son los recursos de representación gráfica más comunes que utilizaron los lapicidas. Tened en cuenta que una inscripción en piedra, y menos habitualmente en bronce, en cualquier caso en materiales duros, tiene un formato determinado al que hay que adaptar en un texto, en el que hay que encajar el mensaje que se quiere transmitir. A veces, si los medios lo permiten, el tamaño y por tanto la disponibilidad de superficie pétrea es suficiente para desarrollar un texto completo. Pero otras veces no. Por cuestiones de economía se utilizan formatos más reducidos, por lo que hay que reducir el texto utilizando una serie de fórmulas y recursos para que todo él quepa en el espacio disponible, en el único espacio disponible. Y en este sentido, vamos a ver que con frecuencia se utilizan abreviaturas y otros recursos para comprimir ese texto. Lo primero que os quiero mostrar y que vais a tener que tener constantemente en cuenta es lo que se denomina interpunción, que es un simple punto en su variante más sencilla que separa palabras o letras correspondientes a abreviaturas de palabras. Este elemento es esencial porque nos va a permitir seguir el ritmo e identificar las distintas palabras que integran el texto. ¡Ojo! El ejemplo que os presento es muy bonito y muy claro porque se ha utilizado un soporte de calidad que permite desarrollar una buena caligrafía, con lo cual tanto interpunciones como el trazo de las letras se puede reconocer muy bien. Pero no siempre va a ser así, porque a veces es difícil distinguir tanto las interpunciones como el propio trazo de las letras de las irregularidades de la piedra o simplemente no existen. En este caso, cuando digo no existen, me refiero a las interpunciones. Otro signo de separación mucho más complejo es la édera, palabra latina que significa hiedra. Este elemento se utiliza en sustitución de la interpunción en lápidas caras, en las que el lapicida se permitía el lujo de grabar una hojita de hiedra para obtener el mismo efecto separador de la interpunción. Otro recurso habitualmente utilizado es el ajuste de línea mediante la compresión y la variación del formato de las letras. Aquí tenéis una palabra, firmus, F-I-R-M-U-S, pero vemos que para que la palabra quepa completa en la línea, se ha reducido el tamaño de la U a más de la mitad de su tamaño, a más de la mitad del formato de las otras letras. Y más tarde, otro recurso común son los nexos, que consisten en juntar dos letras en un mismo signo. Tenemos aquí dos magníficos ejemplos. El primero es la sílaba T, T-E, conseguido mediante la adición al palo vertical de la T de los dos trazos inferiores de la E. Y el segundo, y aunque tenga el aspecto de una cruz latina, se ha escrito TI, T-I, integrando la I en el trazo vertical de la T. Al principio estos recursos son difíciles de detectar, pero luego el ojo se habitúa, según te vas ejercitando en la tarea de la lectura. Así que no os preocupéis que todo se andará y podremos salir airosos en estas tareas. Y bueno, tras estos comentarios introductorios, vamos a trabajar con nuestro primer epígrafe, que no es otro que el último que hemos estado manejando. Como podéis observar, lo volvemos a tener limpio, sin signos y sin ningún tipo de indicación. Y teniendo en cuenta todos esos recursos que os he ido señalando, vamos a proceder a su lectura y transcripción. Vamos a ver. Lo primero que tenemos es una M, que como podéis ver en el lateral derecho corresponde a la palabra Marcus. Bueno, un inciso. No os preocupéis ahora por saber por qué desarrollamos la M y otras letras que vamos a ver como Marcus o otras palabras que vamos a completar. Eso lo vamos a hacer en el paso siguiente. Yo ahora lo que quiero es sencillamente transcribir. Bien, como os digo, una M que corresponde a la palabra Marcus. Después tenemos una interpunción, con lo cual empezamos otra palabra, en este caso completa, que es Tabonius. Seguidamente tenemos otra interpunción, tras la que aparece otra M correspondiente a Marci. Otra interpunción, seguida de una F correspondiente a Filius. Interpunción, seguida de otras tres letras que constituyen otra palabra, Rom,
corresponde a romilia. Luego, insisto, veréis por qué. Interpunción seguida de la palabra firmus. Interpunción seguida de la palabra dom, que corresponde a la palabra domo. Nueva interpunción seguida de la palabra ateste. Nueva interpunción seguida de la palabra mil, que corresponde a la palabra milites. Después se distingue con claridad nuestra famosa édera, que hemos comentado antes, y que da paso a la abreviatura leg, correspondiente a la palabra legionis. Nueva interpunción seguida de un numeral, sextae. Interpunción seguida de la abreviatura vict, correspondiente a la palabra victricis. Interpunción y un signo equivalente a centuria. Interpunción y una P como abreviatura de publi. Interpunción seguida de sexti, palabra conseguida con el nexo T e I que hemos comentado antes. Seguida sin interpunción de la abreviatura an, correspondiente a la palabra annorum. Nueva interpunción seguida de otro numeral, triginta. Interpunción seguida de la palabra aer para aerorum, veréis luego lo que significa. Interpunción seguida de un nuevo numeral, undecim, y luego una serie de letras separadas por interpunciones que corresponden a dos fórmulas muy habituales en los textos funerarios. Una H correspondiente a hic, una S correspondiente a situs, una E correspondiente a est, que significa ni más ni menos aquí yace, es hic situs est, aquí yace, aquí está depositado. Y en segundo lugar, otras siglas, S, sit, T, tibi, T, terra, L, levis, sit, tibi, terra, levis, que significa ni más ni menos que la tierra te sea leve. Pero, ¿por qué he podido desarrollar las partes faltantes del texto de la forma que lo he hecho? Pues básicamente porque he traducido el epígrafe. Vamos a ver. Tened en cuenta que estamos ante un texto latino y, como tal, escrito en una lengua flexiva que posee cinco declinaciones, es decir, 5 modos distintos de flexionar o conformar sus palabras al objeto de dotarlas de un significado y funcionalidad precisos. Esto no es una clase de latín y seguro que un latinista, si llega a escuchar esto, querrá matarme, pero eso es igual, porque lo que quiero es daros la posibilidad de entender cuanto antes y mejor lo que es un epígrafe antiguo. Así que me veo en la necesidad de repasar por encima esos 5 casos o modos de formar palabras al objeto de que podáis entender por qué he traducido ese epígrafe de la forma que lo he hecho. Mirad, a todos os sonará, sobre todo si por alguna causa habéis tenido contacto con humanidades o habéis estudiado latín, que hay un caso que se llama nominativo, que se usa sencillamente para expresar el sujeto. Os pongo un ejemplo. Juan come manzanas. Juan es el sujeto e iría en nominativo. Hay otro caso, que es el vocativo, que es el caso que designa a la persona o cosa interpelada, o incluso se utiliza para obtener un aislamiento enfático. Me explico con 2 ejemplos. Tú, cómete las manzanas. Ese tú iría en vocativo. Lo mismo que en Juan, cómete las manzanas. Juan también iría en vocativo, en ese sentido de interpelación, de aislamiento enfático. Tenemos un tercer caso, que es el acusativo, que es un caso utilizado para designar el objeto afectado de manera directa por la acción verbal. Esto es lo que toda la vida se ha llamado el complemento directo. Ejemplo, Juan come manzanas. Las manzanas irían en acusativo. Otro caso, el genitivo, que expresa posesión o pertenencia. Clarísimo el ejemplo. Las manzanas de Pedro. Pedro iría en genitivo expresando esa posesión, su posesión sobre las manzanas. Por su parte, el dativo se utiliza para expresar la finalidad de la acción verbal. Es lo que, una vez más, toda la vida hemos llamado complemento indirecto. He traído manzanas para Pedro. Ese Pedro iría en dativo. Y un último caso es el ablativo, que tiene un valor locativo o explicativo. Las manzanas en el bolsillo. En este caso, bolsillo iría en ablativo, en un sentido separativo o explicativo, en el mismo sentido que las manzanas leridanas. Ese leridanas también iría en ablativo, puesto que es una posición explicativa de una cualidad de las manzanas. Y dicho esto,
procedemos a traducir el texto de la lápida que nos ocupa y que, como podréis advertir a continuación, está articulado en 3 bloques de información genéricos. Aunque tengamos abreviaturas y en general la forma de expresión sea bastante esquemática, eso no quita que, como cualquier texto latino, las distintas partes tengan que concordar sintácticamente. Por ello, vamos a empezar por buscar los nominativos que en principio nos van a dar información sobre el sujeto que realiza la acción. Aquí los tenemos marcados en rojo y componiendo un conjunto de 3 nombres propios en singular y nominativo, como os digo. En la primera línea tenemos Marcus Tabonius, que corresponden al praenomen y al nomen de un sujeto, es decir, al prenombre y al nombre de un señor, de ese sujeto. Y que se va a completar 2 líneas más abajo con Firmus, su cognomen, que equivaldría a nuestro actual apellido. Son los trianominalatinos, que es una fórmula antroponímica, es la fórmula por antonomasia antroponímica en el mundo romano, en el mundo latino. Bien. En la segunda línea encontramos un nominativo, filius, hijo, concordando con el sujeto Marcus Tabonius Firmus, acompañado de un genitivo, Marci, lo que nos permite traducir la línea como hijo de Marco. Marci es la forma en genitivo de Marcus. De esta forma se nos informa que el sujeto Marco Tabonio es hijo de un hombre también llamado Marco. Esta homonimia, padre-hijo, es bastante habitual en el mundo romano, tan habitual que es raro que el hijo no reciba al menos uno de los nombres del padre. Seguidamente encontramos 2 ablativos que, como os dije, tienen un valor separativo o explicativo. El primero, en la tercera línea, tendría un valor separativo al informarnos del entorno social concreto de Marco Tabonio Firmo, hijo de Marco y perteneciente a la tribu Romilia. Ese es nuestro famoso Rom que vimos en su momento. Tribu no aparece, pero podemos identificar perfectamente la palabra Romilia como tribu y lo de la palabra tribu se omite porque es una convención. El segundo, ya en la quinta línea, domo ateste, nos indica con un carácter locativo de la procedencia de nuestro Marco Tabonio, de la casa de Ateste, la actual ciudad de Este, en Italia septentrional. En este caso, la palabra domo, que significa casa, se utiliza en un sentido de solar patio, de terruño. Es algo mucho más genérico que la casa en sentido estricto. Y seguimos. Hasta aquí habríamos completado un bloque genérico de información, que es la que se dedica a la identificación personal del sujeto al que está dedicado el monumento. Pero en el segundo bloque vamos a encontrar otro tipo de información, también referida a Marco Tabonio, aunque esta vez alusiva a su entorno profesional. Veamos. Miles, es decir, soldado. También en nominativo, concordando con Marcus Tabonius Firmus. Se nos está informando de la ocupación del sujeto, es un soldado. Y seguimos con un genitivo, Legionis Sextae Victricis, de la Legión Sexta Victrix. Yo creo que el sentido que va cogiendo el texto es bastante claro. Este señor, que es hijo de Marco, que pertenece a la tribu Romilia, que procede de la ciudad de Ateste, es un soldado de la Legión Sexta Victrix. Pero vamos más allá. Porque mediante la partícula centuria, este signo casi geométrico que veis aquí, se nos matiza que Marco Tabonio pertenece, dentro de la Legión Sexta Victrix, a una centuria. Aquella que, según nos informan los nombres en genitivo Publi Sexti, estaba bajo las órdenes del centurión Publio Sexto. Bien, aquí acaba otro bloque de información. Hemos visto la filiación en el primer bloque, la ocupación en el segundo, y en el tercero vamos a encontrar otro tipo de información sobre Marco Tabonio que contribuye a completar su perfil personal. En primer lugar, encontramos otro genitivo, esta vez en plural, annorum triginta, que al traducirse como de 30 años nos está indicando la edad de Marco en el momento de su muerte. Seguidamente, y también en genitivo, aerorum undecim. Volvería a introducir información sobre la actividad profesional, ya que esta es una fórmula que da cuenta de los años de servicio en filas a través del cómputo de los sueldos anuales recibidos. En este caso,
de 11 anualidades, lo que equivale a 11 años de servicios cobrados en la primera centuria de la Legión Sexta Victrix. Y tras esto, se dispone un último bloque, esta vez dedicado a las fórmulas estandarizadas que os he señalado antes. Tendríamos un hic situs est, aquí yace, y un sit tibi terra levis, que la tierra te sea leve. Entonces, ¿qué es lo que en conjunto se nos quiere transmitir en este epígrafe? Pues que en ese lugar donde estuviese originalmente esa lápida, fue enterrado un señor que se llamaba Marco Tabonio Firmo, cuyo padre se llamaba igualmente Marco, que fue soldado de la primera centuria de la Legión Sexta Victrix, a cuyo mando estaba Publio VI, y que pertenecía a la tribu Romilia. Era natural de la ciudad de Ateste y que murió a los 30 años, tras 11 de servicio en cuerpos militares. Bueno, este ejemplo es un poco difícil, pero no quiero que os desaniméis, porque en lo que queda de semestre no nos vamos a meter en semejantes complejidades. He preferido, eso sí, empezar con un caso en cierto modo complejo para poder presentaros una visión general de la casuística a la hora de trabajar un epígrafe. Pero nosotros, como podéis comprobar en los ejercicios prácticos que vamos a ver a continuación, no nos vamos a enfrentar a situaciones tan difíciles. De hecho, vamos a trabajar con epígrafes funerarios y votivos mucho más fáciles de interpretar que la lápida de Marco Tabonio y, algo que seguramente calmará vuestra inquietud, más afines a lo que vais a tener que superar en una prueba de examen. De momento, creo que lo que hemos visto es una primera toma de contacto con la suficiente profundidad para permitiros dar unos primeros pasos en el campo de la investigación epigráfica. Espero que tras estos minutos el mundo de la epigrafía os resulte un poco más familiar. Seguramente ahora tendréis dudas que antes no teníais, pero no os preocupéis. Eso quiere decir que empezáis a saber algo de epigrafía. Y además tenemos varias semanas por delante para ir resolviéndolas. A mí, de momento, no me queda otra cosa que más que daros las gracias por vuestra atención y emplazaros a nuestro próximo encuentro epigráfico en el que vamos a ejercitarnos en el análisis específico de los textos de carácter funerario. Hasta entonces, recordad que seguimos en contacto a través de nuestra aula virtual para todo lo que podáis necesitar. Hasta pronto.